el fertilizante más usado en el Perú se disparó. Señor Bongese, gracias por estar aquí en la sintonía con Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantadísimo de estar con ustedes. Esta situación de inseguridad alimentaria, ¿consecuencia de qué? Si estamos hablando de una actividad que debería, primero que nada, reconocerse que es la que nos alimenta, nos papea, nos pone la comida en la mesa. Y siendo los productores los que nos dan de comer, son los que están pasando hambre, están en pobreza. A ver, el fenómeno es bastante complejo. Antes de la pandemia, Perú llevaba más de 20 años consecutivos disminuyendo la pobreza en el país. A principios de los 90, el 60% de los peruanos era pobre, 60%. El 2019, el año de la pandemia, eso se había reducido a un tercio. Es decir, solamente 1 de cada 5 era pobre en el Perú. Había reducido desde 60% hasta 20%. La pandemia nos mató a todos, nos dio un sacudón, un golpe muy grande y la pobreza se elevó a 30%, de 20% a 30%, aumentó muchísimo. Pero el 2021 empezamos a crecer un poquito y ese crecimiento hizo que la pobreza del 30% bajara al 25%. El 2022 esperábamos que la pobreza baje, pero el 2022 la pobreza subió. En vez de acercarse al 20% que era antes de pandemia, subió hasta el 27%, sobrepasó el 27%. Y en este contexto, la mayor cantidad de pobreza recayó en términos relativos en las zonas rurales, que subió a más del 40%. Y entonces ahora sí tomo la pregunta, ¿por qué hay tantos pobres rurales? Que recordemos que ser poblador rural en el Perú es sinónimo de productor agrícola, porque el 95% de los pobladores rurales declaran como principal actividad a la agricultura. Entonces estamos hablando de agricultores. ¿Por qué son pobres? Son pobres por una serie de razones, pero coyunturalmente en los últimos años, desde la pandemia, el agricultor ha estado sujeto a una serie de contingencias que ha hecho que le esté pasando muy mal ahora. ¿Qué ha pasado? Primero, la pandemia, recordemos, la pandemia hizo que todos los peruanos estuviéramos encerrados en nuestra casa. Ya nos vamos olvidando, pero el 2020-2021 nos tuvieron encerrados a todos y los peruanos redujimos nuestros ingresos porque no podíamos generar dinero para nuestros hogares. El menor dinero se tradujo en menor demanda de alimentos y más bien los precios hasta cayeron el 2020 y el 2021 de los alimentos. Luego, el 2022 empezó con una muy mala noticia. El fertilizante más usado en el Perú se disparó. Una tonelada de urea que costaba $250 pasó a costar casi $1.000 por la guerra entre Rusia y Ucrania y por una serie de razones más que venían de la pandemia. Entonces, eso afectó sobre todo a los productores de arroz, de papa, de maíz amarillo, que es el insumo del pollo, y todo eso generó que los precios de estos productos que acabo de mencionar empezaran a subir de precio. Luego, el mismo 2022, entre mayo y octubre, hubo la sequía más difícil y más dura que ha tenido Perú en los últimos 50 años, afectando principalmente a la sierra, y ya estaba afectada la papa de la costa por lo de la urea, y esta sequía complicó la producción de papa de la sierra. De ahí vino a fin de año los sucesos, las movilizaciones sociales, los ataques contra predios agrícolas en Ica, en Arequipa, se destruyeron plantas de leche, en la frontera con Bolivia, en fin, y se afectó la producción de una serie de alimentos en el sector, del sector agrícola. Y finalmente vino el yacu. El yacu en enero, febrero, tuvo un efecto importante sobre
sobre todo sobre la producción del norte. Todos estos efectos acumulados generaron dos cosas. Por un lado, que muchos, al tener menor producción, muchos agricultores tuvieran menos ingresos. De hecho, entre el 2021 y el 2022, el INEGI registra que los ingresos de los agricultores disminuyó. Y por otro lado, la escasez de alimentos hizo que los precios de los alimentos subieran y por lo tanto ahora tú tienes que gastar más plata para comer lo mismo. Y esa es la situación que nos ha llevado a que no solamente aumente la pobreza en zonas rurales, sino que también ha aumentado la pobreza en zonas urbanas. Y una reforma agraria que jamás llegó. Sin embargo, la cifra es 4 están en pobreza. ¿Qué hay con los otros 6? Bueno, no es que los otros 6 estén bollantes, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en las estadísticas globales del país en su conjunto, de cada persona que es no pobre, aproximadamente un tercio de los no pobres son vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es decir, del 60% restante que es no pobre, un tercio de esos no pobres son vulnerables. Lo que quiere decir es que si viene un niño, o que si viene una sequía, o si viene en heladas, etcétera, esos que hoy día son no pobres, al ser vulnerables, pueden convertirse en pobres rápidamente. Y eso es lo que expresa su situación de vulnerabilidad. Y acá quiero tomar algo que acabas de mencionar, de este chiste de mal gusto que tenía el gobierno de Pedro Castillo de la segunda reforma agraria, ¿no? Anunciaron con bombos y platillos algo que ni ellos mismos sabían qué significaba segunda reforma agraria. Se pasearon por el Perú diciendo que iban a hacer la reforma agraria, pero convocaron a gente tan absolutamente ignorante de lo que era la política pública que mientras estuvieron en el gobierno ni siquiera pudieron comprar fertilizante, que es lo más fácil en el mundo de comprar. Vas y simplemente pones una orden y compras fertilizante. Acá recuerden que se cayó 3 veces la compra de fertilizantes de urea, básicamente por denuncias de corrupción, incluso de los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura que no querían ser cómplices de los que el ministro de turno disponía. Entonces, este abandono del campo, esta ausencia de políticas que ayudaran a los agricultores, hicieron esa tormenta perfecta. Se restringió la producción, los precios subieron y los ingresos de los agricultores no subieron, con lo cual se incrementó el número de pobres. Sin embargo, hay otros riesgos que se generan a la par de las consecuencias post-pandemia, señor Bongese, como por ejemplo la información que se comparte que 98,000 agricultores están en riesgo por falta de agua. Hay varios daños colaterales que se van generando en torno al tema agrario, sin embargo, son problemas que bien podrían ser revertidos. Un sistema de riesgo, tema de reservorios, proyectos de inversión pública que podrían generar un mejor escenario a la gente que vive del campo y que, reitero, nos da de comer, literal. No es exagerado ni figurativamente, nos dan de comer. Porque lo que pasa en el campo, lo que se produce en el campo, llega a nuestra mesa. Pero ellos están pasándolas de Caín, tanto así que el gobierno ni siquiera un reservorio, sistema de riesgo eficiente puede implementar. Efectivamente, mira, lo que tú dices es correcto. Lo que ha demostrado la experiencia de los últimos 15 o 20 años en el Perú es que invertir en riego es el mejor negocio para el país que puede pasar en términos de población rural. Fíjate, en el Perú hoy día solamente 1 de cada 2 agricultores tiene riego. Eso quiere decir que la mitad de los agricultores producen esperando las lluvias. Si las lluvias no llegan, no producen. Si las lluvias se retrasan, producen menos porque la ventana se acorta. Entonces, una inversión que ha demostrado ser
de mucho impacto son los proyectos de riego, sobre todo los proyectos de riego en la sierra. Hace unos 4 o 5 años se evaluó un programa, o sea, GRADE, que es una ONG de mucho prestigio, evaluó cuál era el impacto sobre la agricultura de hacer lo que tú decías, que son estos reservorios, estos canales, nada muy sofisticado, simplemente almacenar el agua y luego distribuirlo Así entre es. los agricultores de la sierra. Y lo que demostró es que mejoraban los ingresos de la población, mejoraban los agricultores, mejoraban la producción y la productividad, sustituían los cultivos menos rentables hacia otros más rentables, porque ahora el agua te permitía eso. Era como un primer shock tecnológico. Lamentablemente, entre el 16 y el 21, por esta gran inestabilidad política que ha tenido el país, la inversión en proyectos de riego se vio bastante restringida y recién el año pasado ha empezado a recuperarse. Y cuando hablamos de segunda reforma agraria, cuando hablamos de agricultura, no es solamente hablar del campo, no es solamente hablar de semillas o de uria, de agua, de carreteras, pero sobre todo del empoderamiento del hermano que está en el campo, de darle tecnificación, de darle herramientas tecnológicas, industria, que se pueda reemplazar quizás la mano de obra por algunas máquinas. ¿Cuánto nos falta para lograrlo? Y le pediría si nos podría compartir algún ejemplo de éxito aquí en América Latina. Mira, Perú tiene muchas agriculturas y así como hemos estado hablando de la agricultura pequeñita, familiar, altoandina, también tiene Perú en la costa, sobre todo en Ica, en Piura, en La Libertad, una agricultura que es ejemplo en el mundo. Yo acabo de estar en unos fondos en Virú, ahí en La Libertad, y es la mejor tecnología del mundo. Yo he viajado por muchas zonas productoras de Europa, de Estados Unidos, de Chile, en fin, de otros países, y lo que tenemos acá es primer mundo, es una tecnología tremenda, y muchas veces agricultores que vienen de la sierra a emplearse de manera formal en estos predios, cuando regresan a sus chacras, traen el conocimiento de cómo mejorar el uso de la tierra, cómo mejorar la tecnología, y esas prácticas las aplican en sus predios. Lo que hay que hacer es tener una política coherente, no populista, y seguir promoviendo la agricultura del Perú en general a partir de la integración entre pequeños, medianos y grandes, para que todos se puedan beneficiar de este boom agroexportador que hay en el país. Bien, señor Bonjese, hay mucho que hacer en el tema agrario, hay medidas que lamentablemente no se están adoptando y en este corto periodo. Estamos, por ejemplo, entrando próximos a una campaña de siembra bastante grande, como tantas veces se habla del mes de agosto. ¿Hay manera de tener un mejor panorama en el tema agrario? Recordando que se viene el fenómeno del Niño global. Aún más. Y el calentamiento de la tierra en los próximos 5 años, el cambio climático. Con todo eso, ¿cómo estamos enfrentando la situación como país? Y bueno, lamentablemente lo que hemos perdido estos años, sobre todo en los últimos 2 años con este gobierno que realmente fue desastroso y fue muy malo para la agricultura, ya es difícil recuperar eso. Pero hacia adelante, lo que tiene que hacer Bien, señor Bonjese, vamos a mejorar. Buscar retomar la comunicación con Milton Bonjese, director de Evidenza Consultores, frente a esta cifra preocupante de que 4 de cada 10 agricultores son pobres en el Perú, y nos daba la alternativa frente a lo que se viene para nuestro país y el mundo. Señor Bonjese, lo escuchamos. Sí, lo que les decía es que hay que, como políticas públicas agrarias, la primera, yo siempre apuesto por el riego. El agua es una bendición para la agricultura
y no solamente para la sierra, como hemos estado hablando, sino también estos grandes proyectos como Majes-Iguas 2 y Chavimuchic 3 tienen que terminarse. El gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo grande por terminarlos. En segundo lugar, temas de sanidad agropecuaria. En tercer lugar, asociatividad. Hay programas muy exitosos en el Ministerio de Agricultura como Agroideas, que lo que le enseña al agricultor es asociarse. ¿Para qué? Para que puedan comprar insumos de manera más baratas y para que puedan vender sus productos en los mercados con un mejor precio. Hay que reforzar también todo lo que es investigación y asistencia técnica agropecuaria a través del INIA y otros centros de investigación del Estado. Y también, finalmente, hay que reforzar la sanidad agropecuaria, ¿no? Es como las plantas son como las personas. Si se enferman, muchas veces eso se puede contagiar, se puede propalar y los perjuicios de esas plagas y enfermedades pueden ser tremendamente grandes si nos descuidamos.